Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Diego Sánchez, periodista de la Agencia Andina. A sus 34 años, Rómulo Cruz Cimbrón es un peruano que investiga la atmósfera en el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear en español. Estudió química en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, y en el 2022 empezó su doctorado en la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos. Luego de un año de estudios, se integró a un equipo de investigación en química atmosférica que lo llevó directo y sin escalas a colaborar con el CERN, el mayor laboratorio del mundo para la investigación de física de partículas, ubicado en Suiza. En esta reconocida institución científica, forma parte del programa Cloud, Nube en español, junto a investigadores de Estados Unidos y Europa. En este nuevo episodio de Andina Podcast, Rómulo Cruz nos cuenta sobre su trabajo en el CERN, las investigaciones que realiza y cómo busca motivar a los jóvenes peruanos a seguir esta rama de la química. Ponte los audífonos y escucha su inspiradora historia. Desde que estuvo en las aulas de la UNI, como estudiante, a Rómulo Cruz le interesó la química atmosférica, pero al no encontrar oportunidades en ese campo en nuestro país, tuvo que viajar a los Estados Unidos. Allí se encuentra cursando el tercer año de su doctorado en la Universidad de Colorado Boulder y gracias a un convenio con el CERN se integró al programa Cloud, donde viene investigando desde el 2023 sobre química atmosférica y la formación de aerosoles. Cuando yo empecé mi pregrado en Perú, siempre estuve interesado por la química de la atmósfera. Desarrollé mi pregrado en un proyecto relacionado a descontaminar la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles, como el hexano, por ejemplo, que encontramos en los petróleos. Pero siempre estuve interesado por la química de cómo los compuestos orgánicos se transforman en la atmósfera. Por esos años, ya estoy hablando de 5 o 6 años, se conocen estudios sobre el impacto de esos compuestos orgánicos volátiles en la salud. Entonces, interesado por esos temas, postulé al doctorado aquí en Boulder, a un grupo de investigación en química atmosférica. El grupo de investigación tiene un convenio con el CERN para desarrollar proyectos de investigación en un reactor gigante, que es más o menos 26 metros cúbicos, que son como 6 metros de alto, alrededor de 6 o 7 metros de ancho, y donde simulamos la atmósfera de diferentes ambientes. Puede ser de la Amazonía, simulamos atmósferas de Asia o de los océanos remotos. Yo voy cada año viajo al CERN por 3 meses para desarrollar mi proyecto de investigación doctoral. Es una experiencia que la primera vez que fui fue maravillosa porque encontré un grupo de investigación conformado por diferentes universidades, diferentes grupos de investigación de Europa, de Estados Unidos. Encontré también personas de Latinoamérica que desarrollan proyectos, por ejemplo, en Colombia, en México. Y bueno, me sigue motivando esta área por aprender cada vez más. El CERN ha sido la cuna de múltiples descubrimientos científicos como el bosón de Higgs o la World Wide Web. Sin embargo, también desarrollan otro tipo de proyectos que pocos conocen relacionados con estudios atmosféricos. Precisamente, Rómulo Cruz forma parte de uno de sus programas denominado Cloud, que se implementó en el 2009 y en el que se busca simular los procesos atmosféricos utilizando un reactor gigante para estudiar la formación de aerosoles a partir del isopreno en la Amazonía. Cada año, por 3 meses, Rómulo Cruz viaja a la sede principal del CERN en Suiza para continuar su investigación doctoral y a mediados de este 2025 hará lo propio. Bueno, el CERN es la más grande institución relacionada a estudios nucleares. El Gran Colisionador de Hadrones se encuentra allí. Y algo que las personas conocen mucho acerca del CERN es esta fuente de partículas que se desarrolla en el CERN y donde se estudian las colisiones de partículas, fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y algo que no mucha gente conoce acerca del CERN es que en el CERN también se desarrollan estudios atmosféricos, porque la atmósfera también recibe partículas, rayos cósmicos que pueden inducir procesos atmosféricos. Entonces en el CERN hay un proyecto llamado Cloud, Nube en español, que estudia estos procesos de los rayos cósmicos y cómo los rayos cósmicos inducen, por ejemplo, formación de aerosoles en la atmósfera. Es un grupo que lleva trabajando allí el proyecto Cloud desde el 2009 y hasta ahora ha desarrollado ya 18 campañas anuales.
Yo he sido parte de las últimas dos campañas y voy a ser parte de la campaña 2025. El científico peruano Rómulo Cruz recuerda que este proyecto nació a partir de unas campañas de sobrevuelo que se dieron en diferentes territorios de la Amazonía en el 2022. Esta misión logró un hallazgo muy interesante. Al sobrevolar y atravesar unas nubes gigantes, encontraron cantidades de isopreno en grandes altitudes, alrededor de 12 o 15 kilómetros, con altas concentraciones y no se explicaron por qué razón. Entonces, en el programa Cloud, se buscó simular este proceso de la Amazonía y se encontró un proceso de oxidación del isopreno parecido a las concentraciones que ocurren en la naturaleza y cómo este proceso conduce a la formación de aerosoles. Los resultados de esta investigación en laboratorio fueron publicadas en la revista científica Nature, un gran logro como científico para Rómulo Cruz y su equipo de investigadores porque marca el inicio de grandes descubrimientos en nuestra atmósfera. Una campaña de sobrevuelo muy interesante se desarrolló alrededor del año 2022 en la Amazonía. Esta campaña de sobrevuelo mide los gases que en la Amazonía se emiten. Usualmente los árboles, la vegetación emite un gas llamado isopreno. Y algo interesante que descubrió esta misión es al atravesar unas nubes gigantes que ocurren en la Amazonía, se llaman nubes convectivas, encontraron que en las noches las cantidades de isopreno en unas altitudes muy largas, alrededor de 12 o 15 kilómetros, fueron bastante altas, las concentraciones de isopreno. No se explicaron por qué razón el isopreno es tan alto, porque usualmente en la Amazonía todo lo que se emite se oxida muy rápido. El OH, que es el radical que oxida los compuestos orgánicos en la atmósfera, actúa bastante rápido, entonces no sobrevive a la noche, solamente pasa el día y en el día todo se oxida a CO2 o CO o otros compuestos más pequeños. Al descubrir isopreno en la noche en estas altitudes tan grandes, ellos se sorprendieron bastante. El isopreno es una molécula pequeña que está formada por 5 átomos de carbono que emiten las plantas. Usualmente las plantas de la Amazonía son las que emiten este isopreno en grandes cantidades. Es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza, es el compuesto orgánico biogénico. Este compuesto orgánico lo descubrieron en gran concentración en esas altitudes en las noches y no se explicaban por qué. Luego, haciendo modelos, descubrieron que hay una especie de flujo convectivo de estas nubes gigantes que arrastra el isopreno hasta las altitudes sin oxidarlo. Y lo interesante de este proceso es que en las altitudes ocurre que al llegar el día, tras pasar la noche, al llegar el día, hay una oxidación y una formación de partículas en esas altitudes, que en inglés se llama upper troposphere o la troposfera alta. Primero no sabemos cuál es el proceso por el cual se oxida este isopreno para formar partículas o formar aerosoles, porque este compuesto es muy volátil, es como un alcohol que olemos, es bastante volátil, no va a formar partículas. Entonces el proceso por el cual el isopreno puede formar aerosoles era desconocido en esa época, alrededor de 2 años atrás. Entonces en el CLAUS se buscó simular este proceso de la Amazonía y se encontró un proceso de oxidación del isopreno a las concentraciones que ocurren en la naturaleza. Yo fui parte de este proyecto que está liderado por la Universidad de Helsinki y la Universidad de Frankfurt, y mi misión consistió en llevar algunos equipos de calibración para entender mejor las concentraciones de estos gases en la atmósfera. Y fue interesante porque descubrieron exactamente el proceso por el cual estos aerosoles se producen en la Amazonía bajo condiciones naturales, o sea, muy semejantes a lo que ocurre en la atmósfera. Lo interesante, destaca el científico peruano, es que los hallazgos de esta investigación en la Amazonía también pueden extrapolarse a otros ambientes en todo el mundo. Además, contribuye a conocer más sobre los aerosoles y su función en el clima, por ejemplo, qué gases lo producen, a qué velocidad, con qué concentración o cómo originan semillas para nubes. Pero poco es conocido acerca de los aerosoles y su función en el clima. Los aerosoles tienen, primero, un efecto directo y efecto indirecto. Ellos pueden absorber la radiación, pero también pueden ser los causantes o los originarios de nubes. Las nubes, entonces, al formarse, pueden reflejar la radiación hacia el exterior. Al reflejar la radiación, están enfriando de algún modo la Tierra. Es como el efecto contrario a los gases de efecto invernadero. Pero se sabe muy poco acerca de los aerosoles. No se sabe, por ejemplo, qué gases lo producen o a qué velocidad, con qué concentración, con qué tamaños. Cuando hablo de aerosoles, para darles una idea, estoy hablando de pequeñas partículas que pueden tener el diámetro de un cabello, por ejemplo, una micra, o más pequeños incluso, una décima de un cabello o una milésima de un cabello. Entonces, estos aerosoles no se sabe cómo se forman en la atmósfera, no se sabe cómo crecen y cómo luego originan
semillas para nubes. Lo que nosotros tratamos de entender es justamente ese proceso de formación de aerosoles a partir de gases. Y como el isopreno es el más abundante en la naturaleza, es el compuesto orgánico más abundante, es tal vez el más interesante, porque su efecto es a nivel global. Lo que estudiamos en la Amazonía, o lo que el grupo CLAU estudia, puede extrapolarse a otros ambientes como Asia o otros continentes como Australia. Este año, la investigación en el CERN se enfocará en los aerosoles acuosos, es decir, en el papel del agua para la formación y procesamiento químico de aerosoles en nubes y semillas de nubes. Este año están muy interesados en lo que es aerosoles acuosos. Por ejemplo, el isopreno era solo un gas que se oxida en la atmósfera por los radicales OH, que son como los oxidantes naturales en la atmósfera y produce estos compuestos orgánicos oxidados que luego se condensan y producen aerosoles. Ahora estamos interesados en los procesos donde el agua juega un papel importante. Cuando se producen las nubes, o lo que llamamos semillas de nubes, usualmente la composición de esas semillas es en su mayoría agua. Y dentro de esas partículas ocurre también un procesamiento de los aerosoles. Es decir, los aerosoles ingresan a esta semilla y son procesados químicamente. Hay unas reacciones químicas con el agua, hay oxidaciones, hay reemisiones de las mismas partículas acuosas a la atmósfera. Eso tampoco no se sabe mucho y lo que va a ser el clave es tratar de entender esos procesos acuosos. Al terminar el doctorado, Rómulo Cruz continuará investigando lo que ocurre en la atmósfera de Perú o en Sudamérica y a futuro realizar campañas de sobrevuelo, por ejemplo, en la franja de toda la costa de Perú y Chile. Y eso es lo que me gustaría a mí, con mi doctorado, lograr, poder entender más a nivel fundamental lo que ocurre en la atmósfera de Perú o en Sudamérica. Y en un futuro, ya cuando termine mi doctorado, tal vez en un postdoctorado, realizar campañas de sobrevuelo en Perú. Hay cosas muy interesantes que no se saben aún, sobre todo a nivel de formación de aerosoles, no se sabe lo que ocurre, por ejemplo, en la franja de toda la costa de Perú, Chile. Solo por mostrar un ejemplo, mi profesor me contaba acerca de estos, hay como pequeños agujeros gigantes en la atmósfera que se producen gracias a la emisión de las algas, de compuestos como yodo, por ejemplo, que no se sabe por qué se están produciendo ahí. Entonces, solo campañas de sobrevuelo pueden ayudarnos a entender este proceso y luego de entender este proceso podemos hacer mejores modelos que puedan entender cómo la formación del sol está afectando el clima o cómo puede afectar el clima futuro. Y en general, Perú, Chile, Bolivia tienen algo muy importante. Tienen a la fuente más grande de compuestos orgánicos volátiles, que es la Amazonía, y también tienen la costa. Esa combinación entre la costa y la Amazonía es un proceso muy interesante, que aún falta estudiar mucho. Como le comento, esto de la Amazonía y de las nubes gigantes que llevan el isopreno de los árboles hacia las capas superiores se ha descubierto hace 2 años, gracias a sobrevuelos de universidades de Alemania. Yo creo que hay muchas más cosas que aún falta descubrir y sería interesante que haya grupos nacionales en estos países que menciono que puedan contribuir también desde el mismo lugar, porque es más fácil, por ejemplo, plantear una estación constante que pueda monitorear los gases con los equipos modernos que se están desarrollando ahora para medir gases remotamente. Finalmente, Rómulo Cruz motiva a los jóvenes investigadores a interesarse por estudiar química atmosférica, un campo que abrirá muchas oportunidades por los cambios a nivel ambiental que vienen sucediendo. Se necesitan profesionales de diversas especialidades, desde la física, química o matemáticas, áreas muy requeridas para estudiar los procesos atmosféricos. En primer lugar, cuando yo estudié el pregrado, siempre había la incertidumbre, ¿no? De qué investigación realizar o qué es lo que aún falta descubrir. Yo creo que a nivel de química atmosférica, para los jóvenes que quieren dedicarse a este área, hay mucho por descubrir. En Cloud, los 2 últimos años que he ido, hay muchas cosas e interrogantes sobre lo que ocurre en la atmósfera. Yo creo que el más grande misterio de la química, que no se sabe cómo ocurre, es la atmósfera realmente, la química que pasa ahí. Entonces, ahí hay mucho potencial para las personas que estén curiosas por entender cómo se desarrolla la química en la atmósfera, cómo impacta o cómo va a impactar en un futuro a la humanidad o en general a la vida. Y ese es un área que yo les motivo a los jóvenes a estudiar más. Como les comento, en Perú no hay muchas oportunidades ahora, pero en el futuro las va a haber, yo estoy seguro, y va a ser un campo, yo creo, de mucho interés, sobre todo por lo que viene ahora, porque estamos viviendo una época de muchos cambios a nivel ambiental.
Si deseas conocer más historias de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y editado y locutado por Diego Sánchez. Muchas gracias por escuchar.